Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy voy a comenzar a grabar y voy a compartir pantalla. Y bueno, ustedes deben estar viendo la diapositiva de la unidad 5, que es STP. STP es Spanning Tree Protocol, que es un protocolo de redundancia de capa 2. Bueno, lo primero que vamos a ver es ¿por qué es necesario armar topologías redundantes? Bueno, la redundancia física evita puntos únicos de falla y mantiene servicios disponibles ante caídas de enlace o equipos. En redes Ethernet, la capa 2, los enlaces redundantes pueden crear bucles que provocan tormentas de broadcast, duplicación de tramas y caídas de la red. STP previene los bucles bloqueando lógicamente los puertos redundantes y permitiendo solo rutas necesarias. ¿Cómo funciona STP? Bueno, el STP digamos, el procedimiento del STP es primero elige el puente raíz, el switch con menor prioridad, y luego el menor MAC se convierte en el puente raíz, selecciona el camino de costo mínimo, cada switch elige su mejor camino hacia el puente raíz, bloquea los puertos redundantes, los puertos que generan bucles se ponen en estado de blocking y no reenvían tramas, y reconverge ante fallas. Si un enlace activo falla, STP recalcula y habilita otros puertos bloqueados. Bueno, como pueden ver, esta es una topología de redundancia, ¿no? En donde yo, por ejemplo, si quiero llegar de la PC 1 a la PC 4, puedo seguir este camino o puedo seguir este camino. Entonces, el STP, digamos, es un protocolo, bueno, en este caso, un protocolo de redundancia de capa 2 que me permite armar topologías redundantes. Si nosotros armamos una topología en Packet Trace, nos vamos a dar cuenta mejor. Vamos a Packet Trace. Y bueno, vamos a armar una topología redundante y ahí les voy a explicar cómo es el proceso, digamos, de... Esto es automático, o sea, no es que tienen que configurar algo, ya el STP se arma en forma automática porque son protocolos propietarios, bueno, en este caso de Cisco, pero bueno, el STP en particular es un estándar, puede estar digamos, como un protocolo administrable de otras redes y hay otros protocolos redundantes, el RSTP, el STP++. Bueno, coloco una PC acá y vamos a colocar tres switch que van a armar una topología redundante, este switch, con este switch y con este switch. Bueno, fíjense que, y esta vendría a ser una PC, que es más o menos la topología que yo tengo acá armada. Esta topología la vamos a armar. Entonces vamos a colocar acá un cable de la placa de red de acá al FA01 y de acá del FA01 a la PC. Y como pueden ver, digamos, vamos a armar la topología redundante, como está puesta acá. Entonces vamos a armar del puerto 2 al 2, del puerto 3 al 3. No, parece que no me lo está reconociendo el cable. Vamos a borrar esto acá. Vamos a ir con el cable cruzado. Del puerto 2 al 2, del puerto 3 al 3 y del puerto 4 al 4. 4, a ver si me lo reconoce. No, no me lo está reconociendo. Ahí está. Bueno, como pueden ver, ahí termino de reconocerlo. Si ustedes se fijan en esta topología redundante, yo simplemente lo conecté. Acá me levantó el enlace, 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 pero acá no me levantó el enlace. Entonces quiere decir que es- esta topología me está habilitando, el STP hizo el cálculo y me está habilitando este camino para llegar de esta PC a esta PC. Entonces le pongamos, por ejemplo, a esta PC un número. Le pongamos acá 192, 168.02 con máscara predeterminada. Y a esta le colocamos 192, 168.03 con máscara predeterminada. Entonces cuando hacemos pin, por ejemplo, de acá, de la pin a la 192, 168.03, bueno, hago pin y yo comienzo a capturar los paquetes. Fíjense por dónde va el camino. ¿Ven los sobrecitos por dónde van? Es decir,
el camino que habilitó el STP es este. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo hace el intercambio de esto? Bueno, cada uno de estos switches tiene lo que se llama BPDU, que es una unidad de datos de protocolo, digamos, de redundancia. Bien. Entonces, cada uno intercambia información de él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que deshabilitar esto? Porque si no lo hace, se arma una tormenta de bronca, porque este enviaría tráfico de acá a acá, este enviaría tráfico para allá y para allá, para acá, y este enviará tráfico para acá y para acá, y se armaría una tormenta de broncas. Entonces sería como algo, como un loop, en donde, digamos, las tormentas de broca harían que los paquetes comiencen a circular y obviamente van a consumir los recursos del switch y van a consumir ancho de banda hasta colapsar la red y hacer una denegación de servicio. Entonces, por eso el STP te permite armar topologías redundantes, pero fíjese que si yo me voy acá a este switch, vamos a colocar acá, coloco enable y coloco show spanning tree. Fíjense que este me dice que no, bueno, acá me dice que no es este el puente raíz. Bueno, acá me dice el estado de los puertos. Quiero buscar el puente raíz, este no es. Vamos a ver este, enable, show spanning tree. This is bridge root, este es el raíz. Es decir, los tres switches se intercambiaron paquetes BPDU. Ese paquete BPDU se intercambian entre los tres switches, tiene el número de prioridad y la dirección MAC. Es decir, un paquete que tiene número de prioridad y dirección MAC. Entonces, cada uno comienza a comparar su BPDU con el del switch que viene, es decir, con el otro BPDU. Y así se va definiendo y entonces este se termina armando como puente raíz. Y como este switch se termina armando como puente raíz, bueno, una vez que este switch se define como puente raíz, a partir de ese momento se definen el estado de estos puertos. Y el estado de estos puertos que están apuntando al puente raíz son puertos raíces. Este es un puerto no designado y este es un puerto bloqueado. ¿Sí? Es decir, ya internamente el STP hizo el intercambio de estos tres paquetes y terminó definiendo el estado de los puertos y terminó habilitando solamente este camino. Este camino se terminó habilitando. Ahora, supóngase que este camino está bloqueado. ¿Por qué? Porque tiene este puerto que está bloqueado. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, una topología redundante en su empresa con tres switches administrables y donde acá trabaje, digamos, la redundancia de capa 2. Y después pueden ir a un router donde acá trabaja la redundancia de capa 3 a través de un protocolo que es del HSRP. Y después tienen que ir, digamos, pueden salir a ARSAT o a Claro, donde pueden tener, digamos, ya redundancia capa física. Es decir, se puede definir redundancia en capa física, en capa 3, en capa 2, a nivel de host también, a nivel de virtualización, a nivel de host. Se puede definir topología redundante. Ahora fíjense que lo que voy a hacer yo, lo que voy a hacer es deshabilitar este FA03. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es forzar a que este puerto se cae. Es decir, voy a forzar a que este enlace se cayó. Cuando yo fuerce a que este enlace se cayó, el STP hace el intercambio de nuevo de paquetes BPDU y termina habilitando este puerto para que los paquetes ahora ya no salgan por acá, porque obviamente este camino ya está deshabilitado. Va a salir por acá. ¿Entienden? Entonces yo me paro acá en este switch, coloco enable, configure terminal, interfase FA03 y hago shutdown, es decir, lo apago al puerto, ¿ve? Ahora se apagó. Y entonces ahora, fíjense que sigue en verde acá, siguen en naranja. Y ahora voy a comenzar a hacer varias veces de real time simulación para forzar nuevamente a que recalcule y ahí lo habilito. Como pueden ver, ahora está habilitado. Si yo hago un pin de acá a la 03 y comienzo a habilitar la simulación, fíjense por dónde va. ¿Ve? Está habilitado ese camino crítico. Es decir, ahora lo que hizo el STP es deshabilitar este camino, lo anuló y habilitó este camino. Bueno, sigamos leyendo entonces. Sin STP habilitado, los enlaces redundantes forman una bucle de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocidas se reproducen sin fin saturando la red.
Bueno, ¿por qué son peligrosos los bucles? Bueno, esto es para explicarle que por qué existe STP en topología redundante. Porque si no existiría, se armaría una tormenta de brotas acá, donde todos los switches intercambiarían paquetes entre sí y, digamos, se armaría, digamos, una tormenta de broca, es decir, un, un anillo en donde los paquetes circularían indefinidamente en bucle. Bueno, y provoca inestabilidad de la tabla MAC. Las direcciones MAC cambian constantemente por la trama de difusión, generando inestabilidad en la base de datos. Saturación de enlace, las tramas se duplican y circulan sin fin, consumiendo todo el ancho de banda, es decir, de estos enlaces, ¿no? Alta utilización de CPU, los switches deben procesar miles de tramas innecesarias, lo que puede hacerlo inalcanzable, es decir, comienza a utilizar recursos de los switches y red inoperable. El switch no puede reenviar tramas legítimas y los usuarios pierden conectividad. Entonces, por eso existe el STP. El STP permite la redundancia sin crear bucles al bloquear lógicamente los puertos redundantes. Si hay falla en el enlace activo, STP recalcula, es decir, supóngase que me bloquea este enlace. Si hay falla en este, ahora me bloquea el otro. Es decir, siempre tiene una alternativa el STP y recuerden que son soluciones de capa 2, es decir, todo esto se configura, se realiza en los switch. Pero también tenemos que saber que existe redundancia a nivel de capa 3, que es a través de otro protocolo, pero también existe una redundancia a nivel de capa 3. Bueno, y acá comenzamos a ver el algoritmo. Bueno, esta es la parte más pesada porque hay que saber cómo funciona el algoritmo de lo que es el STP. Bueno, primero leamos y después les explico porque, bueno, no es tan difícil, digamos. Bueno, ¿qué es una tormenta de difusión? Es un número anormalmente alto de emisiones que abruman la red durante un periodo de tiempo. Las tramas broadcast, múltiples y únicas desconocidas saturan los switches y dispositivos finales, volviendo a la red inestable en segundos. ¿Por qué ocurre? Porque los problemas, puede haber algún problema de hardware, como por ejemplo una placa de red defectuosa o un bucle de capa 2 en la red. Efecto del bucle de capa 2, inestabilidad de la tabla de direcciones MAC, alta utilización de CPU, saturación de enlaces y ancho de banda, y los hosts atrapados en un bucle no son accesibles. ¿Cómo se previene? Bueno, habilitando el STP en los switches STP crea una topología lógica sin bucles, bloqueando enlaces redundantes y habilitando automáticamente antifallas. Bueno, el STP, acuérdense que es un protocolo ya que viene en los switches administrables y yo no tengo que levantar nada, no tengo que configurar nada. ¿Cómo funciona STP? Bueno, primero lo que hace es seleccionar un switch como puente raíz. Es decir, uno de estos tres switches lo selecciona como puente raíz. Dice, STP elige el switch como puente raíz, es decir, un root bridge. Este es el punto de referencia para toda la red. Bueno, ¿cómo se hace la selección del puente raíz? Bueno, ya dijimos por el intercambio de paquetes BPDU entre todos los switches y termina eligiéndose el que tiene, digamos, la más alta prioridad o la mayor dirección MAC. Cálculo del mejor camino. Cada switch determina la ruta del menor costo hacia el puente raíz. Bloqueo de enlaces redundantes. STP coloca puertos en estado de bloqueo para evitar los bucles de capa 2 y reconvergencia ante fallas. Si un enlace activo falla, el STP recalcula. Es decir, yo acá tengo habilitado, por ejemplo, como están viendo en la figura, tengo deshabilitado este enlace y tengo habilitado estos dos enlaces. Bueno, si por cualquier motivo este enlace se cae por algún problema de capa física, capa de enlace, automáticamente se vuelve a recalcular, digamos, el STP entre estos dos switches y termina habilitando este, como recién yo les mostré la figura. Es decir, el STP ante la falla de un enlace vuelve a recalcular y vuelve a habilitar la red. Bueno, una red sin STP provoca tormentas de brocas, bueno, lo que es el Broadcast Storm, que vendría a ser una tormenta de brocas, una tabla de direcciones MAC inestable, una saturación de CPU y de red utilizable. Bueno, en cambio, una red con STP, la topología es libre de bucles, es decir, no hay tormentas de brocas, la red es más estable, la redundancia es segura, hay una prevención de loop y una recuperación automática ante fallas. Bueno, quien creó este algoritmo es Radia Perlman. Digamos que lo que hace este algoritmo es evita los bucles de capa 2. Bueno, acá nos da un ejemplo práctico. El STP bloquea el puerto redundante, es decir, este puerto entre el switch 2 y el switch 3 para evitar bucles. Después falla un enlace. Falla el enlace entre switch 1 y switch 2. Entonces se produce una falla en el enlace entre switch 1 y el switch 3, es decir, ya sea porque
el enlace está mal o los patchwork están mal. Entonces, en el paso 3 se vuelve a recalcular el STP. STP recalcula la topología y habilita lo que estaba bloqueado. Bueno, y obviamente cuando ustedes seleccionan el puente raíz, comienza a definir el estado de cada uno de estos puertos, ¿no? Es decir, esto vendría a ser el estado de los puertos de lo que tienen los switches. Es decir, este puerto tiene un estado, 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 en función de lo que es el switch raíz. Los puertos designados reenvían tráfico hacia el segmento, es decir, el estado de un puerto es puerto designado. Los puertos raíz son el mejor camino hacia el root raíz. Generalmente eh, los puertos raíz, digamos, son los que están apuntando al switch raíz. Y los puertos designados son los puertos del switch raíz. Y los puertos bloqueados son los puertos que están deshabilitados, digamos, para evitar las tormentas de broadcast. Entonces hay tres estados de los puertos: designado, bloqueado y puerto raíz, ¿sí? Es decir, son los tres estados que tienen los puertos de los switch una vez que se define el switch raíz. Operaciones de STP. Bueno, acá comenzamos a ver los pasos del algoritmo STP. Bueno, lo primero que se tiene que seleccionar es el puente raíz. Bueno, ¿cómo se selecciona el puente raíz? A través del intercambio del paquete BPDU. El paquete BPDU, hagan de cuenta que el paquete BPDU es un paquete que tiene un BID, digamos, y el BID, digamos, que tiene más alto, es decir, el BID es un campo del BPDU, es decir, esto tiene un BPDU, este tiene un BPDU que tiene un BID, este también tiene un BPDU que tiene un BID, que es un identificador de bridge, digamos. El BID más bajo es el que se convierte como puente raíz. Una vez que selecciona el switch como puente raíz, bueno, comienza a definir el estado de los puertos. Cada switch selecciona el puerto con menor costo hacia el puente raíz. En cada segmento STP selecciona un puerto designado que será responsable de cada segmento. Digamos, el puerto designado permite reenviar tráfico en su segmento. Y también se define el puente, bueno, acá tenemos el puerto raíz, el puerto designado y el puerto bloqueado. Es decir, en resumen, los tres switches se comienzan a intercambiar paquetes BPDU. El paquete BPDU tiene un BID. El switch que tiene menor BID se define como puente raíz. A partir de ahí se comienza a definir el estado de todos los puertos. Y el estado de todos los puertos puede ser puerto raíz, puerto designado y puerto bloqueado. Bueno, acá nos dice que es un BPDU, es un Bridge Protocol Data Unit, es el mensaje que usa el STP para intercambiar información entre los switches, permite elegir el puente raíz, seleccionar el puerto raíz, asignar puertos designados y decidir qué puertos están bloqueados. Bueno, el BPDU está compuesto por un número de prioridad más un ID de sistema extendido y más una dirección MAC. Es decir, primero se selecciona el BPDU de menor prioridad. Luego, si es que hay prioridad de empate, se selecciona el sistema extendido. Y si es que hay empate de sistema extendido, se termina eligiendo, digamos, por dirección MAC. Bueno, a ver qué más. Bueno, acá tenemos, la prioridad del puente, el valor de prioridad es de 32.768 por defecto. La prioridad más baja es la que gana, es decir, el BPDU tiene un BID y el BID, el que tiene la menor prioridad, es la que gana. Si es que hay un empate, el sistema extendido es un valor decimal agregado al valor de prioridad para identificar a VLAN a la que pertenece el BPDU. Y la dirección MAC, si dos switches tienen la misma prioridad y el mismo sistema extendido, el switch con la dirección MAC más baja es el que termina siendo elegido como puente raíz, ¿sí? Bueno, impacto del BI predeterminado. Bueno, el Bridge ID es el identificador único de cada switch STP y se asigna al elegir el puente raíz. Bueno, recuerden que cada switch tiene un BPDU y dentro de ese BPDU hay un BID
dentro de ese BID hay un número de prioridad, un número de sistema extendido y una dirección MAC. Si yo no toco nada, se va a seleccionar solito. Es decir, volvamos a colocar acá, por ejemplo, 3 switch. Si yo no toco nada, solito se va a terminar definiendo el, el STP. 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. ¿Ve? Están todos en naranja. Sin embargo, si yo hago varias veces entre real time y simulación, ahí ya se definió. Como pueden ver, eh, este, acá tengo verde y acá tengo verde, pero este está bloqueado. Entonces el camino elegido es este. Yo me puedo parar en cada suite y hacer un show spanning tree para saber cuál es el puente raíz, hacer un show spanning tree y me dice que este es el raíz. This bridge is root. Y me dice que este tiene dos puertos eh, y esos dos puertos están en estado de forwarding, ¿sí? Son puertos designados. Los puertos, digamos, estos dos puertos que tiene este switch raíz son puertos designados. ¿Por qué? Porque los puertos del puente raíz se llaman puertos designados. Si yo me paro acá, en este, coloco enable, hago show spanning tree. Bueno, este no es raíz, pero tiene un puerto que es raíz y el otro puerto designado. Es decir, el puerto que está apuntando al puente raíz es puerto raíz y el otro es puerto designado. ¿Sí? Y si es que me paro en este, también coloco enable y hago un show spanning tree. Hay un puerto que es raíz y el otro puerto es un puerto bloqueado. Es decir, en este caso, el puerto que está mirando al switch raíz es el puerto raíz y el otro es el puerto bloqueado. ¿Sí? Bueno, volvamos acá. Bueno, esto ya también lo repetimos cuando todos los switches tienen la misma número de prioridad, porque tengan en cuenta que esto es así. Yo tengo un BPDU, este es el BPDU, PDU, y el BPDU tiene un BID, un BID, y ese BID tiene prioridad, sistema extendido y MAC. Entonces, el que tiene la menor prioridad es el que se termina seleccionando como puente raíz. Si empatan, porque la prioridad de todos los switches de forma predeterminada es 32.768, se define por el sistema extendido. Y si empata por sistema extendido, se define por la que tenga la MAC más baja, digamos, ¿no? Bueno, elegir el puente raíz. ¿Qué es un puerto raíz? Bueno, el puerto raíz, acuérdense que es el puerto de los switches que no son raíz, que están mirando al puente raíz. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo este que es el puerto raíz, Los, este es el switch raíz, el puente raíz. Los puertos que están mirando al raíz, que vendría a ser este, porque este está mirando, digamos, al puente raíz, y este que está mirando al puente raíz son puertos raíces. El puerto, aunque es un puerto raíz, es el puerto de un switch que tiene el menor costo total para alcanzar el root bridge. ¿Sí? Bueno, acá nos dice cómo STP elige los puertos raíz. Después de elegir el root bridge, STP calcula el costo total de cada ruta hacia el puente raíz. Cada switch compara los costos de todas sus rutas posibles hacia el root bridge. El puerto que ofrece el menor costo total se convierte en puerto raíz. Los demás caminos con mayor costo se consideran rutas redundantes y sus puertos no se pueden usar, es decir, pueden estar bloqueados. Bueno, acá lo que nos dice, digamos que estos puertos que están mirando al puente raíz son los puertos que van a ser puertos raíces, digamos, ¿no? Bueno, por consiguiente, los puertos que no son raíces son puertos designados. El puerto designado es el puerto en un segmento que tiene el costo de ruta más bajo hacia el root bridge. Su función es recibir y transmitir el tráfico de ese segmento, es decir,
Si nosotros en la diapositiva anterior dijimos que estos son puentes raíces porque están mirando al root bridge, entonces los puertos designados van a ser estos, lo del, eh, lo que están acá, lo del puente raíz, son puertos designados. Este también va a ser un puerto designado, ¿sí? Reglas principales, cada segmento entre dos switches tendrá un puerto designado. Lo que no es un puerto raíz o un puerto designado se convierte en un puerto bloqueado. Todos los puertos en un puente raíz son puertos designados, es decir, si este puente raíz, estos dos puertos son puertos designados. Todos los puertos conectados al dispositivo final son puertos designados, es decir, este switch tiene, digamos, 3 puertos conectados con patch core a la PC. Entonces, cada uno de esos puertos también va a ser un puerto designado. Y bueno, todo lo que no es designado está bloqueado, ¿no? Recuerden que son 3 los estados de los puertos: designado, puente raíz y bloqueado, digamos. Selecciona puertos alternativos. Si un puerto no es puerto raíz ni tampoco puerto designado, bueno, el STP lo coloca en estado de bloqueo. Los puertos alternativos están en estado de bloqueo. Bueno, en este caso, este es el estado de bloqueo. El STP ya eligió el root bridge, los puertos designados y los puertos no designados, los puertos designados y los puertos raíz. Los puertos que no cumplen con ninguno de esos roles se convierten en puertos alternativos y bloqueados. Bueno, tengan en cuenta que, muy importante, que por más que el puerto esté bloqueado, deja pasar paquete BPDU. ¿Por qué? Porque siempre hace recálculo el STP. Entonces, por más que este puerto esté bloqueado, pasan paquetes BPDU. Lo que no pasan son paquetes de datos, pero paquetes BPDU sí pasan. ¿Por qué? Porque puede ser que este enlace se cae, entonces tiene que haber un recálculo del STP. Entonces, tiene que haber intercambio de paquetes BPDU entre estos dos switches. Y por más que esté en estado de bloqueado, lo va a dejar pasar. ¿Sí? Que eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Bueno, acá tenemos el resumen del proceso. El STP determina el root bridge. Cada switch no raíz elija su root port. En cada segmento, el puerto con menor costo hacia el root bridge se convierte en puerto designado. Los puertos que no son, digamos, los puertos que no son puertos raíz ni puertos designados se convierten en puertos alternativos y bloqueados. Bueno, esto es otro escenario, digamos, también tenemos intercambio, bueno, en este caso con 3 switches, sí. Después tenemos otro escenario donde hay 2 switches, ¿sí? En este caso, fíjense que acá dice que si el BID del remitente es igual, STP compara la prioridad del puerto del remitente y se elige el puerto del remitente con la prioridad más baja. Es decir, por más que nosotros tengamos 2 switches, siempre va a elegirse el BID que tenga la prioridad más baja, ¿no? Bueno, acá vemos los temporizadores que tiene el STP. Bueno, la convergencia de STP requiere 3 temporizadores que controlan la comunicación y los cambios de estado. Tenemos el Hello Timer, que es un intervalo entre mensajes BPDU enviado por el switch raíz. El Forward Delay, que es el tiempo que un puerto permanece en listening y learning antes de reenviar tráfico. Y el Max Age, que es el tiempo máximo que un switch espera BPDU antes de recalcular el STP. Los estados de los puertos STP, bueno, dijimos, los puertos STP pasan por diferentes estados antes de reenviar el tráfico. Bueno, bloqueado, bueno, no reenvía tramas del usuario, pero sí escucha BPDU. Listening, escucha BPDU, pero no aprende direcciones MAC. Learning, aprende direcciones MAC y no reenvía tramas de usuario. Forwarding, reenvía tráfico normalmente el estado final del operativo. Y Disable, el puerto administrativamente está deshabilitado. Bueno, tenemos acá estados de puerto STP y PBSTP. El estado de los puertos. Los puertos STP pasan por diferentes estados antes de reenviar tráfico para garantizar la estabilidad del bucle. Bueno, un estado de blocking, es decir, un estado de un puerto bloqueado, solo recibe BPDU, no reenvía tráfico y previene bucles. Digamos, un puerto listening procesa BPDU, no aprende direcciones MAC y espera convergencia. Learning aprende direcciones MAC, no reenvía tráfico aún. Forwarding reenvía tráfico, aprende MAC y el puerto está operativo. Y Disable, el puerto está apagado sin tráfico BPDU. Bueno, el único que no dejaría pasar paquete BPDU sería
que yo tenga un puerto apagado, ¿no? Que vendría a ser cuando me paro en ese puerto y hago un shutdown, digamos. Después todos los otros, digamos, va a dejar pasar BPDU. ¿Por qué? Porque recuerden que el STP no es definitivo, el STP siempre se recalcula en función del estado de los enlaces. Yo, por ejemplo, acá lo definía este como bloqueado, pero si por algún motivo esto se bloquea, hay un recálculo de STP. Bueno, hay diferentes, digamos, versiones de STP. El STP es el más conocido. El STP ha evolucionado para ofrecer mayor rapidez de convergencia, soporte de VLAN y escalabilidad. Bueno, el STP fue, digamos, un protocolo creado por Cisco y cedido a la industria y se terminó transformando en el 802.1D. Es decir, es un protocolo hoy estándar, digamos, y lo puedo utilizar en cualquier switch administrable. Después Cisco sacó su propio protocolo que es el PBSTP, que tiene una convergencia media, tiene un instante, es decir, se calcula el PBSTP por cada VLAN y, digamos, se puede aplicar, digamos, a una red que tenga muchas VLAN. Después está el RCTP, que es también un estándar, que es el 802.1W, que es convergencia rápida, tiene una instancia y puede ser aplicable para redes medianas y grandes. Después tener el rápido PBSTP, que vendría a ser otra versión del protocolo de Cisco, que tiene convergencia más rápida, tiene una instancia por cada VLAN. Y tenés el MSTP, que es un 802.1S. Es decir, tenés tres estándares acá. Este y este. Es decir, que en suite que no son Cisco, yo podría configurar el STP, el RSTP o el MSTP. Y en suite Cisco, digamos que yo voy a, si mi topología es redundante, la voy a armar solamente con suite Cisco, tendría que, digamos, trabajar con el PBSTP o el rápido PBSTP, digamos, ¿no? Bueno, acá tengo las características de cada uno, en este cuadrito que está acá. Eh, Básicamente, ¿en qué se diferencian? En que hay algunos que son más rápidos, entonces la convergencia es más rápida. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que todo este proceso de redundancia se tiene que realizar de forma automática y con la menor latencia. Entonces, en el caso de Cisco tenemos el rápido PBSTP y en el caso de los protocolos que son de industria tenemos el MSTP como protocolos más rápidos, ¿no? Pero bueno, esto lo que le quiere mostrar es que no es solamente una arquitectura de Cisco, no es un protocolo de Cisco, sino que los protocolos de redundancia de capa 2 existen en los switches administrables, digamos, ya a través de estándares, ¿no? Bueno, acá el concepto de RCTP, el RCTP, como vemos acá, es el RCTP es el 802.1W, digamos, reemplaza el STP, tiene compatibilidad con versiones anteriores, utiliza el mismo algoritmo del árbol de expansión para determinar los roles de los puertos y la topología y la convergencia es mucho más rápida. Bueno, acá tenemos la característica del 802.1D, que es el RCTP, y el STP, que es el 800, no, el STP, que es el 801.D, y el RCTP, que es el 801.2W. Bueno, entonces estamos comparando uno que es de la industria con otro que es más rápido, digamos, pero ambos de la industria. Bueno, pertenecen a normas diferentes. Acá la convergencia es de 30 a 50 segundos, acá es de un segundo. Acá el recálculo es lento, acá es muy rápido. Acá el estado de los puertos son 5, bloqueado, listening, learning, forwarding y disable. Acá es descartando, aprendiendo y forwarding. La recuperación ante falla acá es demorada y acá es inmediata, digamos, ¿no? Entonces el RSTP es mejor, digamos. Bueno, cada uno de estos protocolos que estamos viendo acá tiene o define el estado de los puertos de diferentes maneras. Y bueno, acá estamos viendo el estado del RSTP. El RSTP, digamos, bueno, acá tenemos los cinco, estamos comparando los 5 estados del STP, que es disable, blocking, listening, learning y forwarding, con los del RSTP, que es discard, que no reenvía tráfico, no aprende direcciones MAC, equivale al blocking, más el listening y el disable, el learning y el forwarding. ¿Sí? Esos son, digamos, estos 5 del STP, bueno, en el RSTP se simplifican a tres estados. Bueno, el RSTP es de convergencia más rápida, tiene
menos estados, la recuperación es más inmediata y tiene mayor disponibilidad. Es decir, que si ustedes tienen el RCTP, si nosotros nos vamos, es de la industria el RCTP, fíjense que está acá. Entonces, si nosotros compramos un switch, no importa si es Huawei, Dell, lo que sea, este vendría a ser el más viejo, este vendría a ser el mejor y este es súper mejor. Es decir, tendremos que ver cuál de esos tres protocolos de la industria, digamos, acepta ese switch, ¿no? Que es el administrable, digamos. Y obviamente, si cuanto mejor protocolo de industria acepta, mejor es más rápida la convergencia, digamos, ¿no? Bueno, después vamos a entrar a ver lo que es el PORFAS, el BPD-UART y la alternativa de STP. Mejora la convergencia, la protección de red y la evolución hacia arquitecturas modernas. Bueno, el PORFAS es conectividad inmediata del puerto de acceso. Sin PORFAS, el puerto pasa por los 5 estados, es decir, pasa de blocking a listening, de listening a learning, de learning a forward. Digamos, el cliente de HCP puede agotarse esperando la respuesta del servidor. Es decir, ten en cuenta que el proceso del STP es lento, digamos, ¿no? Y puede pasar que alguna PC que está esperando un número de IP de un DHCP se quede esperando digamos, eso puede ser contraproducente. Entonces, por eso existe el PORFAS. ¿Qué es el PORFAS? Es, digamos, una conectividad inmediata de un puerto que pasa de un estado a otro. Por ejemplo, acá dice, el puerto pasa directamente a forwarding, es decir, no pasa por todos estos estados, sino simplemente pasa de escuchando a forwarding. Es decir, que ya está listo para enviar tráfico, la conexión es inmediata. Entonces, a un puerto, si yo no lo configuro, va a ser sin porfas. Y si yo quiero rapidez en ese puerto, bueno, por ejemplo, si yo no toco nada con este puerto, ese puerto se va a configurar con el STP o el RSTP o con el protocolo redundante y va a ser sin porfas. Es decir, que va a pasar por el estado de estos cinco estados, ¿no? Estos 5 estados, digamos, va a pasar el estado del puerto. Pero yo a un puerto lo puedo configurar como por fast. Y si lo configuro como por fast, pasa inmediatamente de escuchando a forwarding, es decir, ya listo para ser usado. Entonces, los puertos eh, por fast son los que se configuran, digamos, a los dispositivos o para que, digamos, los dispositivos tengan una transición de estado más rápido, ¿no? Bueno, STP. Bueno, acá dice se conecta directamente un switch, otro switch no autorizado, el puerto recibe BPDU, BPDU guard detecta. Bueno, BPDU, ese es lo que es el porfaz. Y el BPDU guard, digamos, eh, detecta la BPDU y pone el puerto en estado de error disable, digamos, el puerto apagado automáticamente. Es decir, el BPDU guard es un estado de protección que protege la red apagando inmediatamente los puertos por faz que reciben BPDU del administrador, debe habilitar el puerto manualmente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un switch y este switch tiene 3 puertos, esos 3 puertos están conectados a 3 PC. Y esos 3 puertos yo quiero que obtengan un número de IP en forma automática, entonces lo pongo en por faz para que la transición de estos 3 puertos sea de forma inmediata. Pero también le puedo decir que voy a configurar el BPDU guard, que lo que va a hacer es apagar inmediatamente el puerto si es que hay un intercambio de BPDU, porque yo tengo acá un switch y otro switch. Estos 3 switches se tienen que intercambiar el paquete de BPDU, este con este con este y este con este. Pero el BPDU no tiene por qué ir a la red LAN, porque la red LAN no tiene nada que ver. Es decir, el intercambio de estos 3 switches de BPDU se justifica para elegir el STP o para recalcular el STP, pero no tiene por qué ir a una red LAN. Entonces, la forma de evitar que ese BPDU pase a una red LAN es configurando estos 3 puertos como BPDU guard, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo también, bueno, sin porfaz, con porfaz, es lo mismo. Bueno, entonces varias cosas a ver en esta unidad, ¿no? Primero el STP, que lo tienen que hacer y de eso, digamos, hay práctica, que también le voy a grabar.
yo le debo la grabación de la clase anterior y ahora, digamos, de lo que es la clase 4. Fíjense que la clase 4 tiene trabajos prácticos de STP, que son estos que están acá, estos que están acá. ¿Sí? Que eso también voy a grabar una clase, voy a ver si mañana ya me pongo al día con la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 era de Intervilan y la unidad 4 es de STP, para que ustedes tengan en su playlist. Bueno, pero hay cosas que cuando lean tienen que intercambiar y una forma es utilizar la IA. Por ejemplo, acá yo le puedo decir estoy estudiando protocolos redundantes de capa 2. Háblame de STP. Y bueno, y ahí le comienzan a indagar porque, bueno, el STP es el más conocido y, bueno, evita las tormentas de Broca, permite seleccionar el puente raíz, a partir del puente raíz se selecciona el estado de cada uno de los puertos, pero, digamos, también le pueden decir acá qué diferencia hay con RCTP. Y bueno, ahí le va a mostrar la diferencia del RSTP. Es una evolución del STP diseñada para solucionar los problemas de lentitud, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué diferencia hay entre STP, RSTP y MBSTP? MBSTP. Y bueno, ahí le va a mostrar la diferencia, digamos, entre el STP, el RSTP y el MBSTP. Bueno, son distintos estándares. Fíjense que la diferencia está en los tiempos de convergencia, digamos, eh, y en las instancias, ¿sí? Después también pueden preguntar qué es por fast, y bueno, por fast me dice que es una característica que permite un puerto pasar al estado de forward, es decir, evita el proceso de transición entre los cuatro estados y pasa directamente al forwarding. Y bueno, por último, ¿qué es BPDU Guard? BPDU Guard, que dijimos que era para proteger, digamos, la red contra conexiones accidenciales y accidentales y el intercambio de paquetes BPDU, porque no tiene que pasar una LAN. Entonces, si yo configuro los tres puertos del switch y paso un BPDU, automáticamente lo pone como deshabilitado a ese puerto, ¿no? Lo tienen que habilitar manualmente. Bueno, entonces los conceptos importantes de esto que tienen que manejar es qué es STP, cómo es el proceso de STP, es decir, cómo se intercambia el paquete, digamos, los paquetes BPDU entre los tres switch, cómo se elige el puente raíz, cómo se define el estado de cada uno de los puertos, cómo es el recálculo, bueno, entender la diferencia con el RSTP, entender la diferencia con el MBSTP, bueno, y entender qué es el por fast, que es el estado de un puerto que hace que converja más rápidamente, y qué es el BPDU Guard, que es una medida de protección que tienen los puertos para que no haga intercambio de BPDU en esos puertos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, yo tengo un switch acá, tengo otro switch acá, tengo otro switch acá. Los tres sí pueden intercambiarse BPDU, pero si yo defino a los puertos que están acá como por fast, significa que va a haber una transición rápida, van a pasar. Es decir, por ejemplo, si este es un cliente que está esperando un DHCP, inmediatamente va a pasar a forwarding, es decir, va a estar listo para datos, para transferencia de datos. Pero entre estos tres sí se tiene que hacer intercambio de BPDU, pero el BPDU no debe pasar a estos, no debe pasar a estos hosts. Entonces yo puedo definir que este puerto, además sea por fast, es decir, que su transición sea muy rápida, sea también BPDU guard, es decir, que no deje pasar paquete BPDU y si es que hay intercambio de paquete BPDU, se bloqueen automáticamente. Bueno, no hay gente en la sala.
Bueno, les quería grabar esta clase y mañana le grabo la clase práctica, chicos. Nos vemos. Buenas noches.